¿Alguna vez te has puesto a pensar lo difícil que es predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio no es fácil. ¿Quién lo ha dicho que es fácil? Si alguien dice que predicar el Evangelio es fácil es porque nunca lo ha hecho. Porque cuando nosotros analizamos la vida de Pablo nos damos cuenta que realmente la obra de evangelización es una obra muy sacrificada, muy complicada. Tienes que atravesar por obstáculos, por sacrificios. En el caso de Pablo y sus colaboradores, los apedrearon, naufragaron, los persiguieron, los azotaron, los encarcelaron. Bueno, qué cantidad de cosas no pasaron y una vida de muchos sacrificios. Esto es lo que va a tener que afrontar el que dispone su vida para ser un misionero para el Señor. Y sabes, es importante que si tú decides ser un misionero, recuerdes estas palabras de la sierva de Dios. Los que enseñan hoy verdades poco populares no necesitan desanimarse si en ocasiones no son recibidos más favorablemente, aun por los que pretenden ser cristianos. Pablo realmente enfrentó situaciones muy complicadas. Y por eso creo que vale la pena resaltar estas palabras. Los que han decidido trabajar para Dios y para su obra no deben desanimarse. Los mensajeros de la cruz deben velar y orar constantemente y seguir adelante con fe y ánimo, trabajando siempre en el nombre de Jesús. Seguramente la factura será alta, pero los resultados serán gloriosos. Hoy vamos a hablar justamente del segundo viaje misionero de Pablo. Un viaje apasionante, lleno de aventura. Eso es realmente aventura bíblica. Vamos a tratar de ir analizando cada una de las situaciones que pasaron y sacando una aplicación espiritual para nuestra vida. Seguramente la lección será muy edificante. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Estamos listos para iniciar la lección número 9. En un momento, iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 9, el segundo viaje misionero. Vamos a hablar de este segundo viaje, un viaje extenso, un viaje definitivamente que pudo llevarse más de 1000 kilómetros, ¿verdad? Y a través de bastantes meses, y donde en cada lugar hubo situaciones muy, muy peculiares de las cuales podemos obtener grandes lecciones. Gracias por estar con nosotros. Queremos mandarle un saludo a toda la gente que nos mira a través del internet. Han sido muchas las personas que hemos encontrado a lo largo del camino, y para no omitir a nadie les damos un saludo a todos y un abrazo y gracias porque este repaso es de edificación para sus vidas. Hoy tenemos la participación de dos pastores, dos colaboradores nuestros, empezando por el pastor Marco Montoya Rafael, que ha estado con nosotros en algunas otras ocasiones. Hoy una vez más nos acompaña. Gracias, pastor. De nada, pastor. Bienvenido. Es un gusto estar aquí otra vez. Gracias, pastor. Y el que es de casa, el pastor Abraham Ramírez. Gracias por estar con nosotros, pastor. Gracias, pastor. Pues ahora veremos el segundo viaje misionero. A diferencia del primero, es más largo, más extenso. Predica Pablo en 2 continentes, en Asia y en Europa, y pasando circunstancias adversas, pero siempre predicando el Evangelio. Amén, amén. ¿Qué te pareció esta lección, pastor Marco? Pastor, me llamó mucho la atención el recorrido que hizo Pablo. Mencionabas hace un momento más de 1000 kilómetros. Y todo el tiempo, la preparación, todo lo que hubo atrás de ese viaje y los frutos que rindió. Ha sido de verdad una bendición. Hay muchas lecciones que nosotros podemos aprender de este segundo viaje de Pablo y pues creo que estamos listos. Nos desafía, ¿no, pastor? Es muy desafiante y nos desafía porque Pablo demuestra, nos pone las bases y nos dice, miren, ¿saben qué? Se puede y así se hace. Y pues vamos adelante. Algunos queremos salir a predicar con una hamaca y un coco, ¿no? Y con una sombrilla, que no nos dé el sol y que no esté la lluvia. Esta lección creo que va contra la comodidad, ¿no? Que es una de las cosas que nos impide ir a predicar. La predicación nos saca de nuestra zona de confort. Exacto. Sí. Y el que no quiera pagar el precio, pues no va a predicar. O muchos se desaniman a la primera, que se les rechaza, que se les dice que no. Y dicen, no, es que a lo mejor no lo hice bien. Exacto. Pero si nosotros nos damos cuenta en este segundo viaje de Pablo, él tuvo muchos momentos para
Desanimarse. Sin embargo, eso le llevó a tomar nuevas fuerzas y decir, vamos otra vez. Qué lindo cuando predicas un sermón y 3,000 se bautizan. Pero qué triste cuando vas al aerópago y de repente ves como que no hay muchos resultados, ¿no? Claro. Muy bien, seguramente la lección será de mucho provecho. El bosquejo que vamos a utilizar serán 3 sencillos puntos. El primer punto es confirmando la fe. El segundo punto, viaje a Europa. Y el tercer punto, predicando a Cristo. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos. Inclinemos el rostro. Cariñoso Dios, queremos agradecerte la oportunidad de poder estudiar esta lección. Nos desafía, nos confronta con nuestra realidad, nos sacude de nuestro conformismo, Señor, y nuestra comodidad. Todos los que hemos decidido ser misioneros para ti tenemos que aprender grandes lecciones, Señor. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y estar dispuestos a enfrentar muchas situaciones complicadas, sacrificios, pagar una factura alta muchas veces, Señor, por amor a tu evangelio y por amor a ti. Que esta lección inspire nuestra vida, Señor, y podamos estar dispuestos, como Pablo y sus colaboradores, a darte lo mejor de nuestras vidas, con tal de alcanzar a las personas y llevarlas a los pies de Jesús. Dirígenos en la lección y que todo pueda ser de edificación para nuestra vida y para la gente que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer punto, que es confirmando la fe. Pastor Abraham, comienza el segundo viaje. Sí, pastor. Hay un paréntesis entre el primero y el segundo, que es el concilio en Jerusalén. Uh-huh. Y dice Hechos 15, después del concilio, en el versículo 36, dice, un tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a citar a los hermanos por todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo está. Uh-huh. Así que ahí está el plan, ¿no? Ahí comienza. Ahí está. Vamos a confirmar la fe. Vamos a ir otra vez a las ciudades que hemos ido, les hemos predicado y vamos a ver cómo están. Vamos a confirmar la fe, vamos a decirle que sigan adelante, que no se desanimen. Creo que es una obra pastoral. Hemos nosotros también de hacer esa obra con los que recién se bautizan. Creo que es importante retener a los que recién se bautizan. Así que entonces, ¿están de acuerdo de ir? Pero aquí se suscita un problemita, ¿no? Bernabé quiere llevar a Marcos, a Juan Marcos, que es su pariente, solo que Pablo dice que no, porque en el viaje anterior, ¿verdad? Marcos, aunque no lo dice la Biblia, ¿por qué se quedó? ¿Por qué se regresó? Elena White dice que tuvo temor, ¿no? Por la obra. Uh-huh. que iban a realizar y por las circunstancias que les tocaría vivir, y se regresó Marcos. Y ahora Bernabé lo quiere llevar otra vez y Pablo dice no. Ya no. No, ya no. Hay una discusión entre ellos y se separan, ¿no? Y uno dice, vaya, o sea, qué triste que dos gigantes de la predicación y dos gigantes cristianos se separan. Pero creo que Dios usa todo para un mejor propósito. No deja de visualizarse la humanidad. No deja de visualizar. Vemos, como lo acaba de mencionar el pastor Abraham, dos gigantes de la predicación, pero que no dejan de ser humanos, ¿no? No dejan de un lado la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Discusiones, conflictos que a veces se generan en la misma iglesia, ¿no? Pero que gracias a Dios, a pesar de esos conflictos, Dios siempre puede sacar ganancia, ¿no? Yo creo que en la madurez, pastor, que ellos tenían estos dos gigantes, decidieron separarse. Si ellos hubieran decidido permanecer juntos, la obra no hubiera avanzado de ese tamaño. Uh-huh. En el afán de decir, no, mira, vamos a mantenernos y somos predicadores, somos cristianos. No, la humanidad, pero en su madurez, los llevó a tomar esta decisión, que podría interpretarse que se enojaron, se separaron y se dividieron, pero realmente si podemos ver el trasfondo de esto, fue su madurez que les llevó a decir, mira, juntos, así en este asunto que estamos teniendo, no vamos a avanzar. Vamos entonces en caminos diferentes, con una madurez espiritual. No se dejaron de hablar, no se molestaron, no, con esa madurez espiritual trabajaron por diferentes lugares y el resultado pues ya lo conocemos. Y la importancia también, como decía el pastor Abraham,
de velar por los recién conversos. Ellos están iniciando este camino que nosotros algún día lo iniciamos y que sabemos que es en algún momento difícil darle el giro a la vida. Y bueno, entonces Pablo entendía esto porque él también en su momento tuvo una conversión difícil, y él sabe lo que están pasando los recién conversos y dice, tengo que ir a visitarlos otra vez. Ese es un punto muy importante que a mí me pegó mucho porque pues somos pastores, pero no solamente es una obra pastoral, es una obra de todos los que somos dirigentes, ancianos, diáconos, todos tenemos un cargo directivo en la iglesia. Deberíamos poner énfasis en esto, confirmar la fe. A veces somos muy prestos solamente para llevar a la gente a los bautismos, y eso está bien porque es parte de nuestra misión. Pero ¿qué hay con la confirmación? Esta obra que tú mencionaste, Pastor Abraham, es una obra de confirmación pastoral. Vamos a confirmar la fe. Saben que a veces me preocupa mucho que a veces hoy en día tenemos líderes, no para usarla solamente la palabra pastores, tenemos líderes de todo tipo que no nos gusta la visitación, que no nos preocupamos por confirmar la fe, pastor. Solamente nos preocupamos por bautizar a la persona. Cuando la bautizamos la abandonamos, la dejamos. Pero aquí Pablo nos está dando una gran lección. Regresa nuevamente, pero ya visité a todos. Bueno, regresa al segundo viaje y entonces confirma la fe de las personas, porque los recién conversos, aún los que tienen años, pueden estar atravesando situaciones complicadas, las situaciones de la vida, puede haber desánimo, ves gente que ya no llega a la iglesia, inmediatamente ve a ver qué está pasando, una llamada telefónica, esa obra pastoral, todos tenemos que retomarla porque eso confirma la fe, pastor. Así es, pastor. Y cuando decimos una obra pastoral, no nos referimos a la obra solamente de una persona, del pastor. Correcto. Nos referimos a una obra de cuidado, de protección, ¿verdad? Una obra de motivación, sigue en la fe, de apoyo, ¿no? Para que esa persona se pueda mantener firme en lo que ya conoció, ¿sí? Así que la obra pastoral la puede hacer todo miembro de iglesia. Un director de club a sus muchachos, Un un maestro maestro de escuela sabática sabática a sus alumnos, un anciano a su junta directiva. O sea, se aplica a cualquier área. Así es, ¿no? En pastoral a lo mejor, entre comillas, que solamente el pastor, no, todos lo debemos de hacer. Correcto. Y entonces, aquí la obra misionera ganó. Primero Pablo y Bernabé, un equipo. Ahora Bernabé y Marcos, un equipo. Y Pablo y Silas, otro equipo. Se multiplicó. Amén. ¿No? Así que de esta situación se saca lo mejor y hay más predicadores ahora. Y dice el versículo 41, Hechos 41, y ya hablando de Pablo, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Es decir, no nada más es lo voy a hacer, no nada más es una intención. Este hombre era de acción. Vamos, y lo hizo. Y a diferencia del primer viaje misionero, bueno, Bernabé hizo la ruta primera, se fue a Chipre, de donde era, ¿sí? Por mar, a la isla de Chipre, y Pablo agarró por tierra, por tierra y llegó a Derbe y a Listra, dos ciudades donde ya habían pasado y ya habían instalado una iglesia en cada una de ellas. Y ahí, en Listra, Pablo, yo creo, se sonrió cuando supo de este joven, ¿no? Timoteo. Dice el 16:1. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego. ¿Okay? Así que ve Pablo a un joven promisorio. Promete mucho este hombre, ¿no? Y si nosotros recordamos lo que Pablo le dice a Timoteo, dice, según de Timoteo 3:15, y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Era un joven cristiano, un joven justo, un joven que conocía la palabra de Dios. Su mamá y su abuela lo habían encaminado a conocer a Cristo Jesús. Y ahora estaba listo. Qué emoción para un joven que el pastor se lo lleve a predicar. ¿No? A lo mejor a los jóvenes les parece aburrido eso de la iglesia.
Y tenemos que ir los sábados, tenemos que hacer esto. Pero predicar es algo emocionante. Se pasan aventuras maravillosas, ¿no? A veces chistosas, a veces de peligro, pero sabiendo siempre que Dios está con nosotros. Amén. Hay muchas experiencias, ¿no? Lo digo en forma personal, desde los 16, 17 años, yo me le pegaba a mi pastor para ir a dar estudios bíblicos. Y aventuras que pasa uno. Yo creo que Timoteo dijo, yo me voy. Si él quiere llevarme, yo me voy. Es emocionante predicar la palabra. Correcto. Y Pastor Marco, definitivamente la experiencia de Timoteo fue una experiencia seguramente de mucho crecimiento. Hubo decisiones que se tuvieron que tomar, ¿no? Claro, en esa emoción de seguir a Pablo en la predicación, el ejemplo de Pablo, el testimonio de Pablo, aunque también la Biblia dice que Timoteo, a pesar de su juventud, era de buen testimonio. Y a pesar de que era de madre judía creyente y de padre griego, de una familia desigual, yugo desigual, sin embargo, Timoteo decide inclinarse por el lado espiritual. Eso lo llevó a tomar decisiones. Y aunque Timoteo había creído en el evangelio que Pablo predicaba, sin embargo, para iniciar este camino y por asuntos prácticos, no teológicos, porque él había creído ya en un mensaje de salvación que Pablo predicaba, él decide circuncidarse. Le piden circuncidarse, ¿no? Le piden y decide Sí. y toma la decisión de hacerlo. Él lo hace sin pasar por encima de lo que él ya creía, su convicción, el evangelio de Pablo, y sin pasar por encima de sus principios. A final de cuentas, él también era judío porque era de madre judía y no pasó por encima de sus principios al haberse circuncidado. Y eso nos dice también a nosotros la importancia de que para cuando nosotros vamos a hacer evangelismo, nosotros tenemos que tomar decisiones también. Claro, el ejemplo que nos da Timoteo, sin pasar por encima de nuestros principios, decía el pastor atrás de cámaras, sin rebajar nuestros valores, nuestra convicción. Sí, no es que vamos a tomar alcohol para decirle a alguien después que no, o para ganarlo para Cristo, ¿no? Para abrir después una puerta, ¿no? O abrir una puerta. Tenemos que ser firmes en nuestras convicciones, pero hay ciertas circunstancias, pastor, donde tenemos que ir abriendo puertas y quebrando obstáculos y desmoronando barreras. Sí, los principios nunca deben caerse. Claro. Y menos nosotros derribarlos. Claro. Los principios se tienen que mantener. La circuncisión de Timoteo no iba en contra de ningún principio, ¿no? Timoteo era judío, de madre judía, y por lo tanto él podría haber estado circuncidado desde pequeño, no se había hecho, su papá le parecía una cosa bárbara, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso no lo circuncidaron, pero ya a buena edad, tomando él la decisión también, o sea, yo creo que Pablo se lo propuso, mira, vamos a ir a las sinagogas, le vamos a predicar a los judíos, no nos van a recibir, no nos van a dejar hablar, ¿verdad? Si tú no te circuncidas, eres judío, circuncídate. Vamos a tener una puerta de entrada, vamos a predicar la palabra. Oh, está bien, ¿no? Y entonces Timoteo cedió de buena gana. No iba en contra de ningún principio y en la mente de cada uno de ellos era la salvación es por fe, no porque me voy a circuncidar. El cuidado, el pastor, el cuidado de cuidar, el cuidado del testimonio, a eso quiero llegar. El cuidado de no cerrar puertas, sino mantenerlas abiertas. Porque muchas veces nosotros nos mantenemos, no, es que yo no me voy a contaminar y voy a hacer esto y no, cuidado, hay que empezar a abrir puertas. Por ejemplo, Jesús era siempre criticado porque se iba a una comida con pecadores, ¿no? Pero él abría las puertas y abría los corazones, no transgredía principios, pero estaba allí. Pero la gente decía, no, míralo, está ahí con gente mala, ¿y cómo es posible que Jesús esté haciendo eso? Pero él lo hacía porque iba quebrando barreras. Derribaba barreras, ¿no? Con la mujer samaritana. La misma mujer samaritana dice,
¿por qué me pides a mí si tú eres Tú eres judío, yo judío. soy samaritano? Y no nos llevamos. Pero el Señor Jesús iba más allá, ¿no? Y ahí el Señor Jesús usa la táctica, también le pide un favor a alguien, ¿no? Dame de beber, por favor. ¿Sí? Así que el Señor Jesús era experto en derribar barreras, y yo creo que aquí Pablo también está derribando barreras para poder entrar y predicarles más exactamente el Evangelio. A manera de cerrar este segmento, no sé si les parezca bien, la separación de Pablo y Silas no es un método evangelístico, ¿verdad? Él dijo bien, la madurez la utilizaron, Ok. ¿verdad? Pero hay que trabajar en unidad. Hay que trabajar en unidad, y cuando hay alguna situación personal, con madurez hay que tomar una decisión Así por es. beneficio del Evangelio. Y el segundo es, mantén abiertas las puertas siempre, quitando los prejuicios, pero nunca transgrediendo principios, Así. ¿verdad? La importancia, pastor, de las tácticas en este asunto, de Pablo leyó a los judíos antes de ir a visitarlos, y sabía que esto podía ser una barrera para que entrara el Evangelio, y como no violaba ningún principio, dijo, vamos a hacer esto. Las tácticas que nosotros tenemos que hacer antes de llegar con las personas, tenemos que leerlos antes de ir a visitarlos. Así. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a la segunda parte de la lección número 9, el segundo viaje misionero. Regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 9, el segundo viaje misionero de Pablo. Ya analizamos el primer punto, que es confirmando la fe, y vamos a entrar al segundo, que es el viaje a Europa. Pastor Abraham, es interesante notar, llegar a esta parte donde en varios pasajes de la Escritura nos dice que cuando ellos se dispusieron a ir por ciertos lugares, pasar por ciertas ciudades, el Espíritu Santo les impedía, ¿no es cierto? Les cerraba el paso en un lugar, les abría el paso en otro. Entonces ellos iban siguiendo la percepción del Espíritu Santo. Qué importante para un misionero, pastor, o para alguien que dispone su vida para servir a Dios en la obra de evangelización, aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a seguir sus instrucciones. A veces uno tiene un plan y ese plan no funciona, no resultó como tú esperabas, pero Dios te abre la puerta por otro lado. Por eso es importante cuando uno sale, antes de salir a buscar intereses, Señor, guía mis pasos, que pueda encontrar el terreno preparado para que tu obra y tu semilla caiga en buena tierra. Qué importante es esto, pastor. Sí, pastor. Ya hemos dicho que en Listra Pablo encontró a Timoteo, y ahora ya el equipo misionero son 3, Pablo, Silas y Timoteo. Y dice el versículo 4 que al pasar por las ciudades comunicaban a los hermanos para que las guardasen las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Es decir, las resoluciones del concilio, ¿verdad? Entonces ellos llevaban la carta que se había escrito, y entonces esas resoluciones se las daban a los hermanos. Y en el versículo 5 dice, así las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Confirmación y crecimiento, confirmación y crecimiento. Creo que esa es una de las partes que debemos tener en cuenta siempre en las iglesias. Predicamos el Evangelio y confirmamos. Se bautizan y confirmamos para que la iglesia siga creciendo. Así es. Y en el versículo 6, pastor, aquí vemos lo que estabas comentando. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. ¿Sí? Así que ya el Espíritu Santo, no sé de qué manera, ¿verdad? Pero se manifestó de alguna manera que Pablo y sus compañeros lo entendieron, de tal manera que ellos no, ya dicen, bueno, en Asia ya no. Y dice el versículo 7, al llegar a Misia intentaron ir a Bitinia, ¿sí? Más hacia el norte, ellos querían seguir ahí, más hacia el norte todavía en Asia. Pero el Espíritu de Jesús no les permitió. No, aquí ya no, váyanse para otro lado, ¿no? Y dice que pasaron junto a Misia y descendieron a Troas. Hacia el suroeste se fueron a un puerto que es Troas, y ahí ya tenían varias opciones para dónde ir. Pero estando en Troas, Pablo ve una visión de un varón macedonio que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Sí? Ese varón, esa persona le dice a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué tipo de ayuda pedían esas personas?
¿no? Podía uno decir, bueno, podría ser dinero, podría ser comida o ropa, pero ellos estaban conectados con el predicar el Evangelio. Para ellos su vida era predicar el Evangelio, porque dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ellos interpretaron la visión inmediatamente. Si nos piden ayuda, es porque necesitan a Cristo Jesús, ¿sí? Si nos piden ayuda, es porque necesitan salvación. Así que ellos inmediatamente fueron para allá. No se queden intenciones. Ellos eran hombres de acción. Nosotros a veces decimos, pues vamos a ir en la iglesia, vamos a ir a predicar, pero solamente son planes. Que no se queden planes las cosas. Siempre hay que predicar el Evangelio. ¿Okay? Y entonces, llegando a Macedonia, la primera ciudad que visitan es Filipos. Y ahí suceden cosas extraordinarias, pastor. Pastor Marco, la importancia, ¿no? Decíamos entonces de dejarnos dirigir por el Señor. Dios tiene su plan, Dios tiene su agenda, Dios tiene sus tiempos. La importancia de que cuando elaboremos planes, los pongamos bajo la dirección de Dios, porque Él siempre nos va a conducir al punto certero. Claro, sí, pastor, y es que los planes de Dios son puntuales. Dios, a través del Espíritu, como dijo el pastor Abraham, fue dirigiendo a este grupo de misioneros, y entonces cuando llegan aquí a Macedonia se encuentran con varias situaciones. Ellos comenzaron a predicar el Evangelio, y por algunos días una muchacha, dice la Biblia en los siguientes versículos, que tenía un espíritu de adivinación, de alguna manera generaba incomodidad en el trabajo de Pablo. Finalmente Pablo libera a esta muchacha, pero genera molestia en quienes cuidaban de esta muchacha. Eso hace que los lleven ante el concilio y los metan a la cárcel. Estando en la cárcel, decíamos en el periodo anterior que pues se pasan a veces por situaciones muy complicadas que a muchos hermanos de la iglesia lo que sucede es que los desanima, pero a Pablo, en vez de que lo desanimó, este asunto, la adversidad lo hizo más fuerte. Y creo que cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu, la adversidad no nos debilita, la adversidad nos fortalece. Y eso fue la muestra de Pablo. Perdón, pero ahí la seguridad de que Dios te está guiando. Claro, en el versículo 10 dice que ellos supieron que Dios los estaba llamando. Y cualquier misionero o alguna persona que no está claro en eso, pastor, con los azotes te desanimas. Claro. Te rasgan las ropas, te desanimas. Te meten al calabozo, te desanimas. Y dices, pero Señor, me impides ir por ciertos lugares, ahora me traes por acá, y me traes a que me azoten, porque sacó el espíritu de adivinación de la chica y entonces todo se armó el alboroto, lo meten al calabozo, lo azotan y entonces cualquiera puede desanimarse y decir, bueno, soy guiado por el espíritu o no, pero es ahí donde viene ahora, bueno, viene la parte linda de la historia, porque meten a la cárcel a Pablo y uno podría decir, oye, mira, pues por predicar te meten a la cárcel. No, pero es que también en los planes de Dios, Dios sabía que necesitaba a Pablo en la cárcel porque había alguien que necesitaba de Dios. Amén. Entonces cuando sucede este asunto del terremoto, ya el Espíritu se manifestó guiando a Pablo, ahora se manifiesta de otra manera, y entonces cuando se da el terremoto y se abre la cárcel, había alguien allí que necesitaba de Dios. Ahora, nosotros no sabemos mucho acerca del carcelero. No sabemos el origen, no sabemos quién era, no sabemos ni el nombre, el carcelero. Pero lo que sí, leyendo entre líneas en la Biblia, nosotros podemos entender que este carcelero tenía ya un previo conocimiento de Dios, o por lo menos la inquietud. Había una necesidad. Tenía la necesidad, él conocía ya del tema, él conocía, número 2, había escuchado probablemente el mensaje de la muchacha, por el cual los habían metido a la cárcel, que ellos anunciaban un mensaje de salvación. Ya había escuchado algo. Número 3, el carcelero conocía la importancia del tema de la salvación, por eso su pregunta, la pregunta inmediata fue, ¿qué tengo que hacer? Dice el versículo 29, 30, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O
Esa fue su pregunta. Él conocía la importancia, pero también conocía que él sabía que tenía que hacer algo y estaba dispuesto a hacerlo. O sea, cuando Pablo le da la respuesta, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, no le estaba diciendo solamente con creer, le estaba dando el empujoncito que el carcelero necesitaba, porque él ya traía esa necesidad y ese previo conocimiento. Y entonces le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahora se manifiesta el Espíritu, el carcelero cree, acepta el mensaje, este último empujoncito, y no solamente él. Dice la Biblia que fue por su familia y entonces todos juntos aceptaron y fueron bautizados. La importancia de, número uno, como decía el pastor Abraham, dejarnos guiar por el Espíritu, porque Él nos va a llevar donde las personas ya están teniendo esa previa preparación y están listos para aceptar a Cristo. Y número dos, la importancia de permitir que esa previa preparación espiritual, entonces nosotros seamos el instrumento para animarlos, darles el último empujoncito. Y entonces, en vez de convertirse el momento de Pablo en la cárcel en un momento complicado para que se desanimara, pues imagínate, pastor, ahora el ver que estoy en la cárcel, pero el Espíritu se manifiesta en forma de terremoto y una familia aquí en la misma cárcel se convierte, eso lo fortalece. Y yo creo que todos tenemos experiencias como esas, pastor, donde de repente nos han pasado cosas que uno no entiende. Recuerdo que una vez mi cuñado me vendió un auto y que a él le pagaba una empresa porque se fue a quiebra y él es contador y le dieron un carro. Y él me lo pasó a mí para que yo se lo comprara y me dijo, vémelo pagando como puedas. Y un día me agarró la policía porque decía que el carro era robado. Y mi cuñado no sabía, ni yo sabía. Y me llevaron detenido. Y casi me meten a la cárcel, porque ustedes saben que no hay compradores de buena fe. Y entre todo ese lío, tuve la oportunidad de testificarle de Jesús a uno de los policías que me llevó detenido, ¿no? Y de compartirle algunas situaciones que él estaba atravesando complicadas en su matrimonio y hablarle de Jesús. Entonces, pues gracias a Dios salimos de ese embrollo, ¿verdad? Porque nosotros no lo generamos. Pero ¿cómo es que Dios te va guiando, ¿verdad?, a ciertas personas que tienen una necesidad espiritual, como el carcelero, ¿verdad? ¿Quién iba a predicar al carcelero y cómo el carcelero se iba a bautizar con toda su familia si no había un instrumento allí? He ahí la importancia de dejarte guiar por el Espíritu. Claro, Dios pone las circunstancias y los tiempos para que haya un encuentro entre un siervo de Dios y esa persona que necesita, ¿no? Amén. A mí lo que me gusta es la actitud de Pablo y de Silas, después de que los azotaron, ¿sí?, y los metieron en la cárcel, dice el versículo 25, pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. O sea, no los desanimó en los golpes, ¿no? Sus espaldas sangrantes no fue una causa para que ellos se quejaran. Cantaban himnos y oraban. Y vino toda la conversión de este carcelero, ¿no? Creo que es un caso excepcional. Una persona que escucha la palabra, una persona que tal vez ya había escuchado el Evangelio de alguna manera y necesita ese empujón, ¿verdad?, que se le da. Pero yo creo que Pablo bautizaban a estas personas porque él estaba seguro de volver, en su tarea de confirmar, ¿no? Creo que esa es una cosa importante. No hemos de bautizar, aún nada más, ¿sí?, aún los casos excepcionales, ¿sí? Hay que bautizarlos, sí, pero hay que confirmarlos en la fe, ¿no? Y Pablo lo hacía, si no en persona, a través de cartas. Esa carta a los filipenses es una carta de amor, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, al escuchar al pastor que me bautizó, esas palabras tan amables, la fe se confirma. Así que entonces este hombre fue bautizado. Y después de ahí, pues tuvo problemas, lo sacaron de la cárcel, no dejó de estar preso, lo sacaron de la cárcel, ¿verdad? Y ahí Pablo utiliza su
Ciudadanía. Sí, ciudadanía, ¿verdad? Romana. No, pues si soy ciudadano romano, pues que vengan y que me saquen, ¿verdad? Y ahí está esto, muy inteligente Sí, Pablo sí, en sí, todos los sí, aspectos. sí. Llega a Tesalónica, ¿no? Y ahí predica el evangelio también. Dice que por 3 sábados razonó con ellos en la sinagoga. La táctica de Pablo era siempre llegar a las sinagogas, ¿sí?, para hablar con los judíos. Pero ahí los judíos, ¿verdad?, no creyeron, algunos sí, pero otros alborotaron, dice el versículo 4, 17:4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, de los griegos piadosos gran número y no pocas mujeres prominentes. Es decir, se hace un grupo ahí, Sí. de creyentes, ¿no? Grupo Personas grande. que sí aceptan. ¿Sí? Pero el versículo 5 nos presenta otro grupo. Entonces los judíos incrédulos, llenos de envidia, reunieron a algunos ociosos, malos hombres, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. ¿Okay? Así que algunos judíos creyeron, griegos helenistas también, y mujeres piadosas. No pocas, mucha gente entendió el evangelio. Pero otros celosos, ¿verdad?, reúnen gente ociosa, malos, callejeros, viciosos tal vez, ¿verdad?, y hacen alboroto. Y van a la casa de Jasón creyendo que ahí están los discípulos, pero no los encuentran. Y si no los encuentran a ellos, pues agarran a Jasón y lo llevan, ¿verdad?, ante las autoridades. Y ahí las autoridades, bueno, dejan que pase algunas cosas, pero al fin pagan la fianza, dice el versículo 9 de Jasón, y los soltaron. Así que entonces Pablo y Silas se van a Berea, que es una ciudad cercana a Tesalónica. Y llama la atención, es un versículo que usamos frecuentemente, el versículo 11, dice, estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Terreno fértil. Exacto, pero ¿quiénes eran más piadosos? Los judíos. Allá tuvieron problemas con los judíos que llegaron y predicaron. Acá dice, tan pronto como anocheció, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, y ellos apenas llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, llegaron otra vez a la sinagoga, esa era la táctica que usaban, y les predicaron, y dicen que estos judíos fueron más nobles que los de Tesalónica, porque ellos sí vieron, abrían la Biblia para ver si lo que les estaba diciendo Pablo era cierto. Creo que ese es un buen ejemplo para todos nosotros. Creo que resumiendo este segmento, pastor, creo que deberíamos decir, siempre cuando uno predica el evangelio vas a tener 2 grupos. Las personas que van a perseguirte, los que van a tapar los oídos, los que te van a insultar, los que no quieren saber nada, los que alborotan al pueblo, ¿verdad? Pero hay un grupo también que estará dispuesto a abrir las Escrituras y a conocer las verdades de Jesucristo que cambiarán su vida. Así que el evangelismo es una aventura, va a estar llena de sorpresas, ¿verdad? Pero siempre los resultados serán magníficos, con la ayuda de nuestro Dios. El trabajo misionero es desafiante, es encontrarse con estos 2 grupos. Pero así como Pablo, decíamos hace un momento en el versículo 10 del capítulo 17, ellos estaban seguros que Dios los había llamado. Entonces nosotros también vamos a encontrarnos siempre con la resistencia. Por otro lado, siempre también vamos a encontrarnos con personas dispuestas a estudiar la palabra. Pero nosotros, los que hemos sido llamados al trabajo misionero, y cualquier miembro de iglesia que esté dispuesto al trabajo misionero, tengamos la seguridad de que hemos sido llamados por Dios. Amén. Así que eso nos fortalezca y nos lleve adelante. Amén. Vamos a hacer una pausa más, regresaremos a la tercera y última parte de esta lección 9, el segundo viaje misionero. Volvemos. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista
no dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, o nunca te des por vencido, entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente, Él ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti, Dios hace de ti, Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Bien, estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 9, el segundo viaje misionero. Estamos analizando esta preciosa historia, esta aventura evangelística, donde Pablo va tomando diferentes personajes, va trabajando, predicando el evangelio en diferentes escenarios, en diferentes ciudades. Pasamos por Filipos, Tesalónica, Berea y llegamos a Atenas ahora. Y esa será la tercera y última parte, y Corinto. Es interesante notar también que en cada lugar hay una escena diferente, hay una necesidad diferente, hay resultados diferentes, Pastor Abraham. No es el resultado el mismo en cada lugar. Con razón tú decías apropiadamente al inicio de la lección, el evangelismo es una aventura. Es una aventura
con muchos matices, ¿no? Entonces uno tiene que ir preparado porque vas a encontrar personas dispuestas, personas no dispuestas, escenarios, situaciones bien, bien interesantes, ¿no? Ahora llegamos a Atenas, ahí al Areópago, llegamos al Centro Cultural Intelectual, ¿verdad? Donde la predicación del Evangelio se torna más difícil, creo que es el lugar más difícil que encontró Pablo, o uno de los lugares más difíciles, y también resultados buenos, pero pocos. Sí. Bueno, creo que cabe mencionar que estando en Berea, que ya vimos que ellos recibieron bien el Evangelio, pero los judíos de Tesalónica se enteraron que estaba predicando en Berea y ahí van otra vez, ¿verdad? Dice el versículo 13, 17-13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo estaba anunciando las palabras de Dios, fueron y también ahí alborotaron al pueblo. ¿Okay? Así que allá de Tesalónica se vienen aquí también a perturbar al pueblo. Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque dice que entonces, enseguida, el versículo 14 dice que los hermanos vieron que no era prudente que se quedara Pablo ahí, porque iban tras Pablo, ¿verdad? Y entonces lo mandaron por mar. Y en Berea se quedó Silas y Timoteo. Por eso Pablo llega solo a Atenas. ¿Okay? Y entonces dice que llegando a Atenas, mientras Pablo esperaba a sus compañeros de viaje, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía al ver la ciudad llena de ídolos. Por doquiera estaban altares a los ídolos, a dioses. Y entonces ahí había algunos filósofos, como has dicho, era el centro intelectual, ¿sí? Y ahí se reunían muchas personas sabias, intelectuales, filósofos, con ideas diferentes, y entre ellos al escuchar a Pablo, ¿y qué dice? ¿Qué quiere decir este palabrero? Dice el versículo 18. Y otros dice, parece que predica dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y entonces, bueno, vamos a darnos cuenta de qué predica. Y se lo llevan al Areópago, ¿verdad? El lugar donde se reunían para discutir y platicar acerca de lo que ellos creían. Y entonces se lo llevan allá para que él les diga qué es. Y entonces Pablo creo que cambia un poquito su manera de predicar, presenta a Dios del cielo, ¿verdad? A través de un letrero que tenían en un altar que no había una imagen, al Dios no conocido. Dice, bueno, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese les vengo a predicar, ¿no? Era inteligente Pablo, si esos eran inteligentes, él era más inteligente. No conocemos a ese Dios, pero bueno, se los vengo a presentar, ¿no? Y lo presenta como el Dios que creó todas las cosas, el creador todopoderoso, el creador que hizo a toda la humanidad de un solo linaje, dice, hizo a todos, y nosotros somos hijos de Dios porque venimos de ese linaje, ¿verdad? Como dice alguno de sus poetas, dijo, linaje suyo somos. Y de ahí se tomó. Miren, toma un altar con un letrero, que no hay Dios. Bueno, a ese Dios les vengo a presentar. Y le cita a un poeta de ellos, y toma y contextualiza el asunto y se los presenta al Señor. Cambió un poquito, digo, su discurso o su sermón, porque no presentó a Cristo crucificado como lo había presentado antes, ni la importancia de la resurrección. Sí lo menciona, pero no de la forma como lo había hecho antes, ¿verdad? Y habla acerca del juicio, y cuando habla del juicio, él dice, espérate, ya para de hablar, te oiremos después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el comentarista que cuando Pablo habla acerca del juicio, pues esto iba en contra de dos conceptos muy claros que los atenienses tenían, por lo menos ellos, ¿no? Uno era que Dios no se interesaba por la humanidad, ¿verdad? Y pues menos de hacer un juicio para con ellos. Y que cuando una persona muere, pues no hay resurrección. Así que cuando Pablo habló del juicio y de la resurrección, lo pararon en seco y dijeron, te vamos a oír después. Cambió su manera, ¿verdad? Hubo resultados, pero tal vez no como él hubiera querido.
Podríamos hablar entonces de la importancia de contextualizar nuestra predicación, pastor, de no llegar y creer que todo método o toda metodología va a aplicar a todo tipo de personas. Aquí hay una gran lección. Tú vas a ser un misionero, te vas a dedicar a evangelizar, a llevar personas a los pies de Jesús. Debes diversificar tus metodologías, debes conocer tus escenarios y debes conocer a tu público. Claro, aquí Pablo se encuentra con un auditorio diferente. Se encuentra a Pablo con filósofos, con intelectuales, estoicos que hablaban del universo y vamos a encontrar la razón. Y entonces Pablo pues llega con ellos, pero en la inteligencia de Pablo lee a su auditorio. Y entonces los observa, lee y dice, a ellos o con ellos tengo que cambiar mi metodología. La estrategia tiene que ser diferente. Y entonces les llegó, al principio captó la atención, porque cambió su estrategia. Es la importancia de nosotros, de cuando nos metemos a este asunto misionero, tener el conocimiento de que la metodología que utilizamos con uno, no necesariamente tenemos que utilizarla con otro, porque no va a tener los mismos resultados. Es pedirle sabiduría al Señor de aprender a leer cada auditorio, cada persona, en cada grupo con el que platicamos, en cada centro de luz o en cada grupo de estudio, son diferentes todos. Entonces, así como Pablo, nosotros también aprender a leer el auditorio, aprender a contextualizarnos con las personas y pues tener diferentes metodologías de evangelización, porque definitivamente ya Pablo había pasado por diferentes lugares, había pasado por diferentes experiencias y definitivamente fue completamente diferente a todo lo que había pasado, pero se contextualizó. Exacto. Y me llama la atención que no sé si la Biblia de todos dice lo mismo, pero en mi Biblia dice el éxito de Pablo en Atenas. Y entonces uno dice, el éxito de Pablo en Atenas, pero bueno, yo veo nada más que Dionisio y Dámaris y algunos otros le siguieron. ¿Y otros? Pero éxito en Atenas, pastor, éxito en Atenas, porque a veces pensamos éxito, pues unos 30 o 300 o 3000, pero dos lo siguieron, ¿verdad? Y otros más, pero éxito en Atenas. Decimos, ¿no? Tenemos un dicho que una preciosa alma pues hubiera sido suficiente, pero pues sí, como venía acostumbrado Pablo a que muchos se convirtieran, pues yo creo que aquí sí me dio éxito, pues no sé, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que aprendió. Hay que predicar a Cristo y crucificado, porque después de ahí, de Atenas, dice que se fue a Corinto, dice el capítulo 18, después de esto Pablo partió de Atenas y fue a Corinto, ¿no? Y yo creo que en su viaje de Atenas a Corinto se fue pensando, hice bien, hice mal, ¿verdad? Porque mire lo que dice 1 Corintios 2:1 y 2. Hermanos, cuando fui a vosotros a proclamar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Sí? Ya lo había hecho en Atenas, ¿verdad? Dice, porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a crucificado. No lo sé. A lo mejor es una pregunta que le haremos a Pablo allá. Pero cuando llegó a Corinto, no fue otra cosa su predicación, sino a Cristo y crucificado. Y ahí se encontró a un matrimonio en Corinto, ¿verdad? Que también eran muy trabajadores en la obra misionera. Eran igual que Pablo, similares a él, tenían el mismo origen, eran judíos, los tres, el matrimonio y él. Se dedicaban a lo mismo, hacían tiendas. Ellos se identificaron inmediatamente, tenían el mismo oficio y se dedicaban a lo mismo, a predicar el evangelio. Así que se hicieron muy amigos. Y entonces Pablo y Silas lo alcanzan a Pablo en Corinto. Dice el versículo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, lo que ya hemos dicho, ¿no? Así que él predicaba, dice que
lo encontraron predicando enteramente, se dedicó enteramente a la predicación del Evangelio. Ya allá en Atenas, ¿verdad? Y decíamos detrás de cámaras, hay una carta a los filipenses, hay 2 cartas a los corintios, no hay una carta a los atenienses, ¿no? Creo que no fue el éxito tanto que él buscaba. Pero en Corinto, pues también hubo oposición, dice el versículo 6, pero como los judíos se opusieron y blasfemaron, sacudieron su ropa, Pablo les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio y desde ahora me iré a los gentiles. Y entonces hubo mucha oposición de los judíos, como que los judíos no recibían el evangelio que Pablo traía. Y entonces dice, pues me dedico a predicarle a los gentiles. Pero hay un versículo que es el versículo de memoria de esta semana, que yo creo que trajo mucha paz y consuelo a Pablo y le dio mucho ánimo. Versículo 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna, no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el contexto de la predicación se dijeron esas palabras. Y Pablo está predicando. Dios no lo iba a dejar solo. No dejaré que nadie ponga las manos sobre ti. Ya no te van a pegar, ya no te van a apedrear, ya no voy a dejar que te golpeen. Tengo mucha gente aquí. Sigue predicando. Y dice más adelante que se quedó año y medio ahí, año y 6 meses predicando ahí el Evangelio. Yo creo que lo importante es dejarse guiar por el Espíritu Santo, escuchar su voz, ¿verdad? Que nos diga dónde y cómo hemos de predicar el Evangelio, pastor. Y nunca olvidando que siempre la obra de Dios tendrá éxito. Nunca volverá el pan de Dios vacío. Siempre la semilla se sembrará. Y aunque aparentemente para tu expectativa humana digas, híjole, hicimos tanto y vimos tan poco resultado, nunca quedará sin resultados para gloria del Señor la obra que realizamos en favor del Evangelio. Claro, pastor, en Corinto se muestran esas palabras. Igual encontró resistencia. En algún momento mencionábamos, Pablo estaba queriendo, a final de cuentas en su humanidad, entrarle el desánimo al no ver el resultado que él estaba esperando. Pero a pesar de la resistencia y a pesar de lo difícil de ahora este auditorio en Corinto, hubo resultados. Y a eso a nosotros también en la iglesia, en los trabajos de la iglesia, en las actividades, debe también siempre motivarnos. El ver 1, 2, 3 o muchas personas que aceptan, que están interesadas, pues bendito Dios, hemos comentado en alguna ocasión que una sola persona que es conversa, que pide el bautismo, eso es un milagro. Amén. Porque ¿quién va a decir yo quiero bautizarme si no es guiado por el Espíritu? Entonces, Pablo lo entendió. Ahora en Corinto encuentra resistencia con los judíos, se va con los gentiles, pero en ambos grupos también hay conversos. Crispo, que era el de los principales dirigentes de la sinagoga, y toda su familia, o sea, judíos, se convirtieron. Muchos gentiles se bautizaron. Entonces, claro que el Espíritu le dijo, sabes que aquí tengo mucho pueblo, ocupó 1 año y medio a trabajar en ese lugar, pero a final de cuentas, y a pesar de la resistencia, los resultados fueron buenos. Ya se nos acabó el tiempo, pero hay tantas cosas que decir, ¿verdad? Surgen tantas ideas. Estas últimas palabras, pastor, que mencionaste, 1 año y medio. También el Señor le dijo, 1 año y medio vas a estar allí. La importancia también de estar listos para partir cuando Dios dice hay que partir, o cuando hay que quedar, hay que quedar. Sí. A veces nosotros humanamente hacemos nuestros planes. Yo me quiero quedar aquí tanto tiempo, ¿no? Y ojalá que no me cambien de acá, ¿no? Uno como pastor. Dios tiene su plan. Aprende a seguir los planes de Dios porque esta obra la dirige Dios. Y si es el momento y eres un anciano de iglesia, no, yo quiero quedarme aquí 5 años. No, Dios tiene su plan. Y en este carro quiero quedarme mucho tiempo. No, Dios dispone sus instrumentos, Él tiene su agenda, Él tiene sus métodos, Él tiene su forma de hacer las cosas. Y nosotros solamente somos siervos, tenemos que dejarnos llevar, dirigir por Él, porque el éxito de esta obra está en las manos de Dios. Claro. No en las manos nuestras. Hemos terminado, hemos llegado al final de esta lección, se nos ha ido el tiempo, pero
Ha sido una lección muy linda, muy linda. Esperamos que, así como ha edificado nuestras vidas, edifique también la de ustedes. Vamos a terminar con unas palabras finales de todos los que componemos esta mesa. Comenzando con el pastor Marco, gracias por estar con nosotros. Sí, pastor. Bueno, hicimos un recorrido, acompañamos a Pablo en su recorrido de casi o un poquito más de 1000 kilómetros. Atravesamos en este estudio la ciudad de Listra, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, todo el recorrido que hizo Pablo en este segundo viaje. En todos ellos me queda la lección, pastor, de que habrá resistencia, habrá resultados mayores que en otros lugares, pero siempre en todos los lugares hay un trabajo que realizar. Y pastor, en este lugar, en esta ciudad, hay muchos lugares donde hay un trabajo que realizar. Llámese zona norte, sur, oriente, poniente, en cualquier lugar, pastor. Y tengo entendido que esta lección llega a muchos lugares. Y en cualquier lugar, en cualquier ciudad o en algún otro país, allá donde tú estás, querido hermano, siempre hay un lugar que realizar en favor del Señor. Amén. Así que les invito para que tengamos esa disposición de ser misioneros. Amén. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham. Sí, pastor, el himno 567 se llama Cien Valle de Peligros. Y entonces pone el contraste de lugares a donde ir a predicar. Dice, si en valle de peligros yo tengo que pasar, o si por altas cumbres en paz me toca andar, ya que seguro estoy. Si en sol o sombra voy, pues donde quiera está Cristo Jesús conmigo, ¿no? Así que donde nos toque predicar, donde el Espíritu Santo nos mande, donde nos toque nuestra región, hay que predicar el Evangelio, ya sea por altas cumbres, ¿verdad?, o en valle de peligros. El Señor va a estar con nosotros. Amén. Pablo lo experimentó, golpeado muchas veces, ¿verdad?, laceraron sus espaldas, pero en vez de quejarse, cantaban himnos y oraban. Amén. Y en Corinto Dios le dice, ya no te van a golpear, no voy a dejar que alguien te golpee. Predica el Evangelio, es buena noticia, ¿no? Y bueno, nos golpearon, ¿no? Nos roben el carro, ¿no? ¿Verdad? Y otras cosas. Tenemos que pasar por todo eso. Amén. Pero la misión es predicar el Evangelio. Amén. Una invitación a todos los hermanos, ¿verdad?, que cumplamos la misión, que cumplamos la tarea, porque la orden la dio el Señor Jesús. Muchas gracias, pastor Abraham. Y quisiera terminar con las mismas palabras con las que comenzamos esta lección. Los que enseñan hoy verdades poco populares no necesitan desanimarse si en ocasiones no son recibidos favorablemente. No te desanimes, el Señor está con nosotros. Y todo lo que hagas en favor del Evangelio tendrá éxito para la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga y que nos traiga de vuelta a una lección más la siguiente semana. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.